Hola, ¿cómo están? Como muchos de ustedes saben, yo estaba en Irán cuando comenzó la llamada por Donald Trump Guerra de los 12 días, en el que Israel bombardeó a Teherán y a diversas ciudades en Irán, incluyendo tres plantas nucleares de Isfahán, de Fordo y de Natanz. Y bueno, es una experiencia bastante dura que me tocó vivir. Y hoy les quiero hablar sobre esa experiencia. Por eso, precisamente, porque había estado trabajando bastante, no había podido grabar este video donde les quiero compartir esa experiencia, sobre todo para que yo sé que no en todos los lugares hay conflictos bélicos, afortunadamente, pero que sepan las previsiones que tomé yo para que en su momento oportuno, si alguien se encuentra en alguna situación similar de riesgo, ya sea por conflicto armado, por inundaciones que ahora esto están sucediendo en Texas, por ejemplo, por, no sé, fuego, por cualquier cuestión, ya sea humana o no humana, que sea del medio ambiente, un terremoto, alguna cuestión así, pueda tomar algunos de estos ideas y acciones que tomé en su momento para poder desde luego evacuar yo mismo, evacuar a mi familia y ayudar a evacuar a otras personas mexicanas. Y bueno, les voy a ir contando una narrativa de experiencia personal, esto es nada más así, ahora sí que de memoria, sin apegarme a un guión específico, pero bueno, como muchos de ustedes saben, esta llamada Guerra de los 12 días por Donald Trump. Y ahora comúnmente sí se le conoce este conflicto armado, pero inicialmente se llamó, por parte de las secciones militares de Israel, se llamó León Ascendente, o Rising Lion en inglés. Y por parte de Irán, la respuesta a este ataque que no fue provocado, le llamó Promesa Verdadera 3. Bueno, todo esto empezó el día 12 de junio, era por la madrugada de Teherán, era alrededor de las 3 o 4 de la mañana, desde luego yo en ese entonces estaba dormido y los amigos y colegas que viven por acá ya comenzaron a llamar para alertar que estaba sucediendo porque pues, el sonido de los misiles y de los aviones era muy fuerte, aturdía y había ataques en varias zonas. Entonces, desde luego, lo primero que uno hace al despertar es ver el celular, ver las noticias, las notificaciones, para darte cuenta, o sea, qué está sucediendo, qué es lo que te están informando y cotejarlo con lo que está sucediendo en la realidad. Ya había yo estado en una época donde, no, si bien no había sido tan intenso el conflicto, sí había estado ya en época donde Teherán e Israel habían tenido tensiones y conflictos y ataques, pero no en esta intensidad que sucedieron durante estos 12 días del 13 de junio al 24 que terminó. Um, Nosotros, como, o sea, yo personalmente y como mi familia, yo siempre les he comentado y hemos tenido nosotros le llamamos la maleta de emergencias. Esta maleta de emergencias, ¿qué es lo que tiene? Tiene pasaportes listos, visas listas, algo de dinero en efectivo, documentos personales que son de mucha importancia que tenemos que cargar con nosotros, nuestros valores, este, y un cambio de ropa y productos de higiene personal y medicina básica, ya saben, para dolor de cabeza, para dolor de estómago, para estómago suelto, para medir temperatura tenemos también un termómetro digital, una lámpara con pilas recargables con USB. Todo esto lo tenemos listo. Pilas recargables para los celulares y las computadoras también lo tenemos. Y lo tenemos en una maleta, listo para, en caso de que tengamos que salir de emergencia, pues podemos salir. Tenemos esta previsión porque precisamente en el 2024, lo voy a decir de memoria, no me sé las fechas exactas, no las recuerdo, es en abril del 2024 hubo tensiones, en mayo
también. De hecho, en mayo fue la primera vez que colaboré con Aarón, porque estaba sucediendo este tipo de tensiones. Eh, en julio de 2024, en octubre, a principios y a finales de octubre, hubo este intercambio de misiles, de drones entre Irán e Israel. Entonces, desde luego, pues teníamos previsto que pudiera haber algún conflicto bélico eventual. Entonces, queríamos tener esta cuestión de la maleta de emergencia lista. Pero no solamente sirve en cuestiones de conflicto armado, como les comento. O sea, en caso de que, por ejemplo, hubiera habido un incendio, hubiera habido un terremoto, una inundación o alguna cuestión por la que tuviéramos que desalojar inmediatamente y de emergencia nuestra casa, nuestro departamento, pues lo podríamos haber hecho sin, o sea, sin dejar atrás, digamos, y con la posibilidad de poder, digamos, establecernos temporalmente en algún otro espacio. Pero bueno, eh, lo que hicimos fue estar monitoreando. Desde luego identificamos que los vuelos, en este caso, el espacio aéreo de los países vecinos y específicamente el de Irán fue cerrado. Los vuelos internacionales dejaron de operar. Y yo ya había identificado previamente, de hecho lo subí en uno de los videos, se los voy a dejar aquí en las tarjetas. Es un video donde, de hecho lo hice para esa época, donde estaba previniendo a la gente de no visitar Medio Oriente, específicamente en esa época. Estaba yo visitando algunas ciudades de Irán en las fronteras con los países, en ese caso era Astara. Y de hecho, parte de la evacuación que hicimos fue precisamente por esa frontera entre... Hay dos ciudades que se llaman Astara de Irán y otra parte que se llama Astara de Azerbaiyán. Es una ciudad que está, digamos, con el mismo nombre, pero una pertenece a Azerbaiyán y otra pertenece a Irán. Pudimos, y de hecho fue la única manera de poder evacuar a las personas, evacuarnos a nosotros mismos, porque pues el espacio aéreo está cerrado, entonces no hay manera en que pueda volar hacia otro país. Entonces, sí o sí, en este caso específicamente, se tenía que hacer por tierra. Hay otros países vecinos de la región, por ejemplo Armenia, que se portaron muy amables, permitieron la salida de personas. Turquía, que también permitieron a través de sus fronteras, permitieron la salida de personas. Y en este caso Azerbaiyán. Una recomendación muy importante en este tipo de casos es mantenerse muy al pendiente, si es que es posible, y ahorita les voy a decir por qué subrayo esto, de las comunicaciones oficiales tanto del gobierno de la región como del gobierno o representación de México en el exterior. ¿Por qué? Porque ahí en los números de emergencia y a través de las redes sociales se están normalmente publicando noticias y publicando alertas que te puede llevar a tomar mejores decisiones para poner eh, tu vida a salvo o mitigar los riesgos del lugar donde estás. Desde luego, las decisiones de evacuar es una cuestión personalísima. Hubo personas y hay personas que decidieron quedarse en Teherán, aunque a pesar de la que yo reconozco mucho en Irán, que la gente es muy resiliente. Ellos en los primeros días que hubo, o sea, me estoy hablando del día 13 y 14, que hubo estos ataques aéreos, pues yo la verdad los veía muy normales. O sea, los comercios abrían, o sea, había circulación, la gente iba a trabajar, a pesar de que por la noche anterior habían estado bombardeando. Y nos daba con mucha, digamos, pues, digamos resiliencia, pero también cierta ligereza hacia estos esos ataques. Quizás porque un año antes y previamente habían tenido o sido testigos, tenido la experiencia de estas tensiones que hay normalmente en Medio Oriente. Entonces no tenían tanta alarma como, por ejemplo, no sé, yo estaba un poco más alerta, y lo mismo que mi familia, para, pues obviamente no ponernos en un mayor riesgo del que ya estábamos. Entonces, desde luego estuvimos monitoreando todo el tiempo la apertura y el cierre de, bueno,
los vuelos que había alrededor y las noticias sobre comunicaciones oficiales que había respecto a la reanudación de los vuelos. También, especialmente por esta región, estuvimos monitoreando mucho el posible cierre del canal de Hormuz, em, que hay una isla eh, que- y es un pequeño canal que, que Irán pudiera haber cerrado, donde pasa el 25% del petróleo, y que desde luego un cierre en este canal em, hubiera sido, pues, o sea, incrementar bastante más el problema que ya estaba sucediendo. Los días posteriores al día 13, 14, 15, estuvimos, bueno, trabajando, pero yo notaba también cada vez, y de hecho hice en su momento em, notorio, que cada vez menos comercios estaban siendo abiertos. Cada vez era más difícil eh, conseguir comida preparada o ir al súper, ir a comprar así cosas. No había un tema de desabasto, por lo menos no me tocó en los días que estuve. Yo me fui antes del día 24, estuve unos días fuera de Teherán desde el día 18 y por lo menos en los días que estuve, y todavía pernocté el día 19 en Irán porque tuve que regresar. No en Irán, perdón, pernocté el día 19 al 20 porque tuve que regresar a apoyar labores de evacuación. Y todavía el día 20 y el 19 por la noche ya no había muchos lugares abiertos. Las calles eran, conforme pasaban los días y se intensificaban los bombardeos, las calles estaban cada vez más desoladas. No había prácticamente nada de gente, únicamente policías, únicamente personal militar, personal de seguridad que estaba cumpliendo sus labores. Finalmente, pues estaban pasando una situación de conflicto armado y estaban siendo precavidos con respecto a las personas que estuvieran circulando. Y también muchos de los iraníes salieron de Teherán. Recuerdo que hubo muchos tweets que decían, y a mí me parecían una barbaridad, y de verdad lo digo, una barbaridad inhumana, en el sentido de que desde las cuentas oficiales de el primer ministro Netanyahu o de Donald Trump o de los militares de cualquiera de las dos partes, o sea, decían a las 2 o 3 de la mañana un tweet de evacúen esta área inmediatamente, o sea, o sea, eran las 2 de la mañana del lugar donde pretendía que la gente evacuara o sea, también no toda la gente puede evacuar. O sea, hay personas de la tercera edad, personas que tienen niños o personas con algunas condiciones especiales que requieren asistencia para evacuarse. Y muy a pesar de que luego, en la mayor parte de los ataques fueron entre, digamos, militares y, digamos, una cuestión exclusivamente militar, yo sí percibí que hubo ataques a infraestructura civil. Hay un lugar es un mercado, se llama Tashrish en Teherán. De hecho, el primer video que yo subí, eh, estoy caminando en esa área y justamente ahí donde estoy caminando bombardearon y el agua potable de la zona de Tashrish y las zonas aledañas em, se, por algunos días, 2 o 3 días, pues no hubo agua potable, precisamente porque, precisamente porque atacaron esa infraestructura, la cual es absolutamente civil. Y bueno, como les comento, cada vez había menos gente, cada vez más desolado la ciudad de Teherán, hasta el último día que yo pernocté. Por las noches había mucha presencia de personal militar y personal de seguridad. Em, Tuve que salir de Teherán, desde luego, por la intensificación de la situación, por no poner en riesgo mi propia vida, a pesar de que hasta el último momento que pude trabajar, que pude ayudar a la comunidad mexicana, lo hice. Posteriormente,
hubo algunos días en los que yo no dejé de trabajar. De hecho, todas esas semanas fueron días bastante duros porque dormía de verdad 2 horas o 3 horas por día, no más. Desde luego estaba muy alerta y eso me quedó de escuchar así sonidos y pues desde luego estar alerta, estar al pendiente, porque pues ya había estado en esta experiencia de bombardeos, cosa que pues desde luego no es nada grata. Y bueno, finalmente y sorpresivamente, después de la operación de Martillo de Medianoche, organizada por Estados Unidos, en los que bombardearon una de las plantas de energía nuclear de Irán, en la operación Martillo de Medianoche, en ese momento bombardearon Fordow, que por lo que comentan analistas y medios periodísticos, eh, es una planta de energía que estaba como entre montañas y era como un lugar muy subterráneo, difícil de alcanzar por los militares israelíes, quienes pidieron apoyo pues de Estados Unidos para llevar esta operación. Ese día, sinceramente, yo creí que pues ya había llegado a un punto de no retorno este tipo de ataques, sobre todo por lo peligroso que es atacar plantas de energía nuclear, que de hecho está prohibido por el derecho internacional humanitario, o sea, la Carta de las Naciones Unidas, o sea, hay varias ordenamientos precisamente que prohíben este tipo de ataques que si bien pudieran llamarse estratégicos, no son militares porque a pesar de los informes que el Organismo Internacional de Energía Atómica, encabezado por Rafael Grossi, en el que señalaba que había informes pues de que había uranio enriquecido a 60%, algo así. Tampoco dijo que tuviera armas de energía atómica, pues, o de destrucción masiva. Cuestión que, pues, de verdad nadie quiere, nadie quiere en sus 5 sentidos que exista algún riesgo de esa naturaleza. Em, pero bombardear este tipo de plantas, sinceramente desconozco em, la eficacia, pero sí, aunque no soy un experto en esas cosas, pues obviamente noto el riesgo, como este, de que escalen las cosas y que existe un riesgo de cosas radioactivas, eh, que haya daños ambientales o una crisis humanitaria, en caso de que salga de control, ¿saben? Esta cuestión, en un paralelismo con, por ejemplo, accidentes como Chernobyl, que están muy documentados, o Fukushima en Japón, que fue por accidente, o sea, no fue por un ataque y aún así fueron desastres desastres ¿cómo se diría? Desastres nucleares, pues. Y, y bueno, sorpresivamente para mí y también por la presión que el presidente Donald Trump puso sobre Israel e Irán para que este conflicto, que él lo bautizó pues como la guerra de los 12 días, tuviera un cese al fuego. Ahora, en este punto pues es un cese al fuego. Cese al fuego no significa acuerdo de paz. Quizás, y yo espero que en próximos días este asunto en Medio Oriente retome un cauce por la vía diplomática, que lleguen a acuerdos, aunque la verdad yo considero que los elementos que dieron inicio a, porque en realidad esta es una cuestión personal, creo que Israel solo tomó el informe de Grossi como una excusa para atacar a Irán, porque además coincidió exactamente con el día 61 de los 60 días que Donald Trump le dio a Irán para llegar a un acuerdo nuclear, que por cierto ya existía uno y que en 2018 Donald Trump reculó y se salió de ese acuerdo unilateralmente. Entonces le da 60 días, el día 61 comienzan los ataques, que la verdad me pareció pues como una forma muy sucia de negociar si
quieren una paz seria y duradera para el mundo, no solamente en la región, porque, o sea, justo un día después, a pesar de que tenían programada una reunión, este, pues comenzaron los ataques y buena parte de las personas que acudían a estas reuniones fueron asesinadas. Eran precisamente los objetivos de Israel, mandos militares y científicos nucleares, que estaban involucrados y políticos, pues, que estaban involucrados en este aspecto, en este acuerdo. Y bueno, esto es la perspectiva que les quería comentar, la experiencia. Em, Creo que es un proceso inacabado, definitivamente. Como les comenté, los elementos que le dieron nacimiento al conflicto creo que siguen vigentes. Creo que este conflicto para mal se puede reactivar. Espero así que la paz mundial que no suceda. Espero por la estabilidad en la región del Medio Oriente y por que no solamente afecta a las personas que viven en Medio Oriente, sino que se puede desafortunadamente llegar a una escalada innecesaria y muy peligrosa de conflicto armado o guerra, que de guerra, digamos, que se sobredimensione. Y bueno, les quería compartir mi experiencia y también les quiero agradecer mucho a las personas que estuvieron muy al pendiente de mí, me escribieron, me comentaron en YouTube, les agradezco mucho porque, bueno, yo sé que a veces les comparto aquí algunas experiencias de vida en el exterior, algunos consejos que espero que tengan un impacto útil en su vida. Y bueno, las personas que me han visto, que me han dado like, que han confiado en mí, que han seguido alguno de mis consejos, yo espero que sigan teniendo un impacto positivo. Yo sigo por acá. Desafortunadamente, parte de los problemas que he tenido es que el internet lo bloquearon, eh, como parte de las cuestiones de conflicto bélico en esta región. Hubo bloqueos de internet muy intensos, entonces yo no podía acceder a prácticamente a las redes. Em, y eso es parte de la mala experiencia. Aunque uso VPNs y tal, de hecho logré al final mantenerme comunicado, pero sí hubo estas restricciones. Y bueno, eso es lo que quiero compartir. Mi nombre es Orlando Díaz. Que estén muy bien. Gracias por verme. Bye bye.